Bueno, buenas Recording tardes, is on. bienvenidos, bienvenidas. Vamos a arrancar entonces la clase 7. Ya estamos a 10 de mayo y estábamos hablando en la previa de la modalidad esta que estamos viviendo y de la cursada en diferentes esferas. Nosotros, bueno, Lean, ahora que te sumaste, te cuento que hablábamos de la propuesta de una comisión online en nuestra cátedra, pero que, bueno, podría ser también como una discusión a nivel general, ¿no? Eh, Así que veremos qué sucede con eso. No es algo resuelto. Por supuesto que me parece que tendría que ser en ese sentido, pero bueno, veremos. Primero sobrevivamos la pandemia y después veamos más como cambios a futuro, ¿no? O sea, Bien, sí. lleguemos Vos sos vivos. más de lo presencial. Bueno, eh, vamos a arrancar la clase de hoy. Tenemos dos momentos, o tres en realidad. Eh, Primero tenemos como una devolución general de los fichajes. Creo que todos los que están en línea entregaron y está todo en el Drive. Hemos hecho eh, algunos comentarios, así que los pueden ver en esos archivos. Y en general están aprobables en el sentido de que cumplieron con la consigna, es decir, buscar los materiales, describirlos, ver cuál puede ser un aporte. Como que eso se cumplió entre lo que se había entregado la clase anterior en algunos casos y lo que se hizo después en la semana, enriqueciendo esos materiales o entregando los nuevos. Bueno, aparecieron ahí algunas cosas nuevas. Entonces hay como una devolución general y después algunas cositas particulares, sin tomar los casos, pero sí hablando de algunas cosas que vimos. En primera instancia, las entregas están bien, pero no es que hubo una profundidad en la elaboración de los posibles vínculos que uno puede generar entre un material que estudió algo similar a lo que uno va a hacer y la idea de qué representa eso como aporte para el trabajo propio. Eh, Quizás por ahí, nada, es la primera experiencia y nos vamos a quedar con eso, porque es algo que va a seguir sucediendo. O sea, uno va a encontrarse con otros materiales que le van a servir para el TIF y el ejercicio es el que hicimos, ¿no? Hacer una lectura, ver si sirve, ver qué cosas sirven, qué cosas no. Digo, como lo más importante del ejercicio era esa búsqueda. Pero, por ejemplo, en los momentos en los que había que escribir los aportes, no siempre aparecía como muy claro cómo era este vínculo que se establecía entre ese trabajo y el trabajo propio, ¿no? En algunos casos aparecía la apreciación de ese trabajo, de desarrollar tales cosas, esto me podría servir, pero no había ni una profundización de esos conceptos ni eh, una vuelta, digamos, en ese posible aporte, ¿no? Después otra cosa que también vamos a ver más adelante, pero que apareció fue el tema de las citas. En algunos casos extrajeron conceptos enteros, pero los pusieron como sueltos, ¿no? Eh, y en general eso no se escribe así, es decir, uno elabora un párrafo propio, se puede citar directamente o indirectamente, pero aparece algo importante para señalar ahora. Detrás de toda comilla siempre hay un autor o una autora de ese texto, no puede aparecer algo como suelto, ¿no? Eso lo señalamos en cada caso, pero me parece que es algo general que está bueno mencionar y también hablar de las normas APA, que yo no sé si las vieron en metodología o en otra materia, pero bueno, es una manera de citado. Y tenemos un archivo que creo que está en la web, si no se los vamos a mandar también para que puedan ver desde cómo se cita un tuit hasta cómo se cita un artículo académico, un libro, eh, una tesis, un material de cada categoría tiene una forma de citado, digamos, ¿no? Entonces eso va a ser un insumo para las próximas entregas, sobre todo pensando ya en el plan.
Y, y bueno, y una cosa que, insisto, fue el primer ejercicio, pero por ahí, de ahora en más, hay que profundizar es esta idea de diálogo. Leo algo que me interesa, que se puede sumar a mi trabajo. Bueno, ¿cómo lo incorporo? ¿Cómo dialogo con eso y cómo evalúo qué me puede servir o no? Eh, a veces se necesita más profundidad, ¿no? Digo, mencionar, sí, habla de la identidad y no sé qué. Bueno, de la identidad, identidades, qué autores trabajan, esa lectura posterior es la que por ahí después va a haber que hacer, ¿no? Así que creo que ese es un poco el diagnóstico, lo que pudimos ver en la lectura de los trabajos. Lean, ¿querés complementar algo o agregar algo a esto? No, es básicamente lo que dijiste, es una cuestión más de articular. Como primer acercamiento estuvo muy bien, pero ahora hace falta ir como un poco más allá del, bueno, este trabajo me sirve mucho, me pareció muy interesante, y andar como a hacer como una especie de laburo más arqueológico de ir agarrando, bueno, qué me sirve y cómo lo traigo al presente y cómo lo articulo con mi laburo. Eh, También entendemos igual que que es un proceso. eh, no sabemos qué recorridos tienen dentro de la carrera, más allá de que hay materias como metodología que son eh, transversales a todas las carreras. La verdad no sabemos muy bien, entonces por ahí es la primera vez que en serio se sientan a leer una tesis o una TIF o un artículo o una ponencia, entonces también sabemos que es como incorporar todo un sistema de, eh, casi como un lenguaje nuevo que es el lenguaje académico. Claro, por eso en ese sentido, digamos, la tarea de fichaje nos muestra quizás un mundo nuevo o medianamente conocido y el ejercicio es este, o sea, empezar a vincularse con ese tipo de escritura, ese tipo de producción de conocimiento. Y genial la palabra articulación porque creo que no lo había desarrollado, pero sí, es eso, ¿no? Pensar en, bueno, ¿cómo articulo esto con lo que yo quiero hacer y cómo produzco esa descripción a quien está leyendo? Pero bueno, como primer ejercicio estuvo bien, así que vamos a ir avanzando con eso. Y mucho de lo que apareció acá, que también lo ponemos, va a servir para herramientas teórico-conceptuales y diseño metodológico. Por eso, si bien ahora este trabajo lo dejamos acá, no se escindan, digamos, no lo bloqueen porque sigue siendo insumo para el plan de TIF, que es a lo que volvemos ahora, la estructura del plan de TIF. En ese sentido, hay dos temas que vamos a tratar hoy. Uno es el referente empírico y otro es el punto de justificación. Ambas cuestiones hay que definirlas en el plan de TIF. Entonces, vamos a plantear algunas descripciones y explicaciones muy breves que están en los dos textos que había para leer hoy y lo vamos a ir articulando con algunos ejemplos de ustedes. Entonces, vamos a ir como preguntando algunas cosas o enunciando algunas cosas a partir de los ejemplos propios. Voy a compartir pantalla y voy a visualizar algo, pero como siempre les digo, lo vamos a charlar, no es algo meramente expositivo. Bien, bueno, el texto de referente empírico es el de Vidarte Azorey, Verónica, que es una colega y compañera de la cátedra, está en otra comisión. Y en este texto se empieza hablando del objeto de estudio, ¿no? Acá hay una definición más bien propia, pero que toma algo del texto y a partir de lo cual podemos pensar el objeto de estudio. La construcción del objeto de estudio es parte de un proceso flexible y dinámico entre la práctica real de lo que quiero indagar y la teoría que me acompaña para indagarlo. Esto lo habíamos mencionado, pero quizás como muy escuetamente o dijimos después profundizaremos. Bueno, ahora es el momento de empezar a pensar sobre nuestro objeto de estudio. Es algo que nos va a acompañar en todo el proceso, pero que ya empieza a tomar forma. Y el referente empírico es muy importante en eso, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Nos va a dar pautas de qué es eso real sobre lo que yo voy a indagar o sobre lo que voy a producir o sobre lo que voy a reflexionar, hablando de las tres modalidades, ¿no? Y qué ideas
teoría, metodología, me acompañen en ese proceso de indagación. Es decir, uno haga lo que haga en cada una de las modalidades, está indagando algo, está investigando, ¿no? Digo, más allá de que sea TIF de investigación, producción o reflexión de prácticas, estamos haciendo esas tareas. Entonces, el texto plantea definiciones concretas sobre el referente empírico. Es un existente real, es independiente de la teoría, de la investigación y de las decisiones de quien investigue. Es decir, en este momento, volviendo a los proyectos de cada uno y de cada una, vamos a estar definiendo imaginariamente o pensando imaginariamente eso que todavía no está del todo definido, que va a ser ese existente real sobre el cual se va a trabajar. Y una cosa que advierte Vidarte Azoregui en el texto es que, bueno, como las posibilidades de observación de la realidad son infinitas, todo trabajo científico requiere de un ejercicio de delimitación del referente empírico o porción de realidad para estudiar. En cada uno de los temas que se plantearon está el mundo y sus posibilidades. Bueno, la idea es que yo delimite espacio-temporalmente mi referente empírico. Y hay tres instancias, digamos. El referente empírico tiene como tres instancias. Pero antes de entrar a ellas, podemos poner algunos de los ejemplos de los trabajos de ustedes, ¿no? Así que podemos optar por que alguno proponga su trabajo, su tema, o lean, podemos pensar uno de los trabajos directamente. No sé, lo que consideren, lo que tengan ganas, ¿no? La idea es reforzar entonces el referente empírico y pensar cómo lo podemos definir y con qué criterio. Profe, no tengo problemas si vamos con el mío para también poder orientarme un poco. Bueno, enuncianos tu tema entonces, como si no te conociéramos. Bueno, a mí me pareció interesante hacer un trabajo sobre la red social de Facebook, el grupo más que nada. ¿Alguien sabe? Yo sé, de la ciudad de La Plata. Y bueno, busqué para el fichaje, no encontré trabajo de producción, que es lo que yo tenía ganas o tengo ganas de hacer, pero encontré material muy interesante que, bueno, una es una tesis y después un artículo en una revista que habla sobre, aborda todo este tema, ¿no? Del fenómeno Facebook, redes sociales, el impacto, ¿no? De Internet en lo que es en la forma de socializarnos de esta nueva manera. Perfecto, sí. Ahí vi que habías trabajado algunos conceptos como ciberespacio y algunos otros, que después hay que ver si son los que finalmente vas a elegir, pero que estaban en esos materiales, ¿no? Bien, el grupo entonces de Facebook, donde vos vas a poner el foco, se llama Alguien sabe, yo sé. ¿Y qué tipo de producto vas a querer hacer con esto? ¿Ya lo tenés resuelto? Estuve buscando a ver si existía algo parecido, ¿no? Quiero hacer una producción audiovisual, que puede ser, no sé, algún video así. No tengo bien en claro, pero sé que quiero hacer un video. Bueno, la verdad es que puntualmente sobre eso no encontré nada. Encontré mucho material de investigación y, bueno, mucha teoría, ¿no? En cuanto al tema, digamos, Internet, redes sociales, el impacto de la comunicación virtual y cómo impactaron estos grupos, estas formas de comunicación. Son como una forma organizada de personas en base a un interés común. Entonces, me pareció siempre me llamó la atención que este grupo es como que, si bien
se pregunta sobre cualquier cosa porque es alguien sabe, yo sé, y en forma de pregunta. Se pregunta sobre cualquier cosa y bueno, la gente interactúa, la gente va respondiendo o no. Con el tiempo yo estoy en el grupo, ¿no? Y siempre voy viendo el seguimiento de cómo fue evolucionando también, ¿no? Porque pasó de ser, no sé, de preguntar cualquier pavada siempre sobre la ciudad, sobre cuestiones específicas, ¿no? Sí. Pero pasó a tomar como cierta importancia por ahí a los mismos usuarios que, es más, defienden el espacio de cuando empiezan a volar, ¿no? Como cualquier cosa, como esa manera de los usuarios que fueron como, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero como que se apropiaron. Se fue creando una pertenencia, digamos. Exacto. Se Mira, apropiaron. te detengo acá para avanzar con el texto, pero me parece que está planteado entonces tu caso como ejemplo que vamos a usar como insumo. ¿Te parece? Vamos a pensar juntos a ver si te sirve esta idea del texto para planificar o para terminar de cerrar tu referente empírico. Una de las primeras dimensiones, la primera instancia es el universo de análisis, ¿no? Entonces, la autora va a decir, bueno, para definir el referente empírico es necesario identificar nuestro universo de análisis, que también se llama universo de estudio o población. Que esto lo trajimos como ejemplo, ¿no? Es decir, uno va a estudiar sobre una población. Por lo general, ese universo de análisis tiende a ser algo real que ya existe, pero necesita ser operacionalizado para que sea funcional. Si vamos a tu ejemplo, ¿cuál sería el universo de análisis? Te lo pregunto a vos y también a todos, ¿no? Esto es colaborativo. Pero digo, si estamos pensando en tu TIF y en el análisis de este grupo en Facebook, ¿cuál sería el universo de análisis, ese existente real, donde vos vas a poner el foco? Bien. Podría ser el grupo. ¿Podría ser el grupo? Claro. Mantengamos ese ejemplo, digamos. El grupo es como el lugar. No vas a investigar todo Facebook. Propusiste investigar un grupo. Bien, ese grupo existe, es un existente real, es tu universo de análisis. Esa es la primera, digamos, si yo te pregunté qué ibas a investigar y mencionaste al grupo, es decir, ya esa fue tu entrada, tu marco general de lo que va a ser tu referente empírico. Ahora, ahí hay, según este texto y lo que trabajamos, hay que operacionalizarlo. ¿Por qué? Y porque todo lo que pasa en ese grupo, desde el comienzo hasta el final, todos sus usuarios, es como mucho. Vamos a empezar a pensar cuáles pueden ser las dimensiones de análisis. Entonces, ya tenemos el universo de análisis, pasamos a la instancia 2, que es corpus o muestra. Es decir, de ese universo general paso al universo relevante. La autora va a decir, la operacionalización del universo de análisis implica elegir una muestra o corpus de análisis, es decir, el universo relevante. Tiene que haber, o uno construye, mejor dicho, un criterio que organiza y va sistematizando en tiempo y espacio eso que queremos construir. Y acá entran diferentes cuestiones en juego, las posibilidades reales, los intereses, las características que tiene ese referente empírico y la naturaleza del objeto de estudio que estamos construyendo. Es decir, un paso que ahora no tiene que estar resuelto, pero sí podemos pensar en voz alta es, ok, ¿todo lo que ocurre en ese grupo me interesa para investigar o me voy a detener? Voy a elegir un criterio que organice y sistematice parte de esa realidad que ocurre ahí, que va a ser mi muestra o corpus. Entonces, ahí ya tenemos el grado de conciencia de que, bueno, todo lo que pasa en el grupo no lo vas a ver, pero sí gran parte, tu corpus o muestra. ¿Cómo se va a construir? Bueno, hay que tomar una decisión de qué es lo que se quiere ver. Bien. Vamos a la instancia 3. Dentro de esa muestra o corpus hay unidades de observación que en su conjunto representan la muestra, ¿no?
son las unidades discretas que conforman la muestra. Pueden ser personas, situaciones, prácticas, material bibliográfico, documentación. En este caso, pueden ser usuarios. Digo, vos podés poner, por ejemplo, un criterio de selección y elegir a, no sé, los 10 usuarios que más utilizan el grupo. O que tienen determinada práctica en el grupo porque, no sé, son quienes lo organizan o quienes... Desconozco cómo funciona el grupo, ¿no? Pero bueno, pensando en un grupo X de Facebook, puedo pensar que hay algunos que organizan el material, otros que están en la parte más administrativa de aceptar o no personas o de incluir a personas que están interesadas en... Bueno, en fin, pueden ocurrir mil cosas. Ahora, dentro de mi muestra tengo que elegir las unidades de observación y ahí sí pensar un recorte de tiempo para ver qué sucede con esas unidades de observación y en la temática que quiero observar, ¿no? Esto aplica para cualquier referente empírico y para cualquier trabajo de TIF. Por eso este es el momento para pasar de la instancia 1, que es en general la que uno ya tiene resuelta o está intentando resolver de, bueno, este grupo de Facebook o el análisis de determinada temática. Ustedes ya están en ese tema, pero ahora hay que pensar en estas otras dos instancias. De ese universo de análisis pasar al corpus y tener en cuenta cuáles van a ser las unidades de observación. Continúo con el desarrollo y luego volvemos al ejemplo, ¿no? El texto plantea que existen dificultades en la construcción del recorte y en la selección de la muestra. Y hay 4 cuestiones para tener en cuenta. Primero, puede suceder que las unidades de observación sean inabarcables, que no es tu caso, ¿no? En el caso del ejemplo, pero puede suceder que uno quiera estudiar algo y no pueda acceder, abarcar todo lo que quiere observar. En general esto ocurre cuando no tenemos delimitado cuantitativamente o en tiempo y espacio lo que queremos ver. Por ejemplo, yendo al caso del grupo, supongamos que en vez de analizar este grupo, vos hubieses dicho, bueno, quiero ver lo que pasa en todos los grupos de Facebook de platenses. Bueno, ¿cómo hacemos, no? O sea, parecería inabarcable porque debe haber un montón, hay que empezar a rastrearlos y por qué además todos los grupos de platense, o sea, es como inabarcable. Claro. Lo burdo, pero da cuenta de eso. Otro puede ser que sea inaccesible, que no es tu caso, pero sí puede suceder que uno quiere investigar, por ejemplo, un grupo de personas que forma parte de una empresa y quiere entrevistarlas, pero de repente no tiene acceso a esa empresa porque no les permiten, por ejemplo, no sé, ser entrevistados o entrevistadas, o por una cuestión geográfica es inaccesible porque está muy lejos y no voy a poder ir a ese lugar. Cualquier cuestión pensada con algo inaccesible aplica a este ejemplo. En algún momento se habían planteado algunos TIF sobre cárceles y me acuerdo que había surgido esta cuestión de, bueno, ¿hay acceso, no hay acceso? Hay que pedir permiso, se puede, no se puede, ¿no? Uno como que tiene que tener en cuenta el acceso de esas unidades de observación. Y esto pensando quizás también en ejemplos de trabajo con personas, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir también que uno quiera acceder a algunos documentos para analizar y que de entrada no sepa si los tiene o no, porque están en determinado archivo. Bueno, en este momento nos tenemos que preguntar eso, si vamos a tener acceso a esos documentos o a esas personas. Un tercer peligro puede ser que sean insuficientes las unidades de observación. Es decir, en la propia definición, puede ser que uno achique demasiado la muestra, pero tanto que no llega a responder al objetivo de la investigación, ¿no? Supongamos, quiero ver un grupo de personas para ver cómo trabajan en el área de marketing de una empresa,
pero termino entrevistando a uno solo que encima es, no sé, supongamos una persona que ingresó hace poco y no tiene nivel de responsabilidad. Y bueno, probablemente si entrevisto solo a esa persona, no voy a tener la visión general de qué ocurre en esa área, ¿no? Voy a tener que hacer una selección de otras unidades de observación, de otras personas. Entonces parecería insuficiente. Y un cuarto caso son las unidades de observación inapropiadas. Supongamos que, es decir, esto es cuando sale del referente empírico que trabajo. Supongamos que quiero hacer un ciclo de podcast sobre enfermeros en pandemia. Y lo contacto y grabo algunos y de repente hay otra persona que no es enfermera y la incluyo en mi muestra. Bueno, es inapropiada porque no coincide con lo que planteé al inicio, que es el ciclo de podcast sobre enfermeros. Son ejemplos X, pero digo, aplican a las posibilidades de este momento, ¿no? Pensar el referente empírico, pensar estas unidades de observación que nos van a acompañar en el TIF. Veamos otro ejemplo. ¿Quién se suma a la compañera para hacer estas 3 instancias y ver cómo construimos el referente empírico? Yo me sumo, profesor. Bueno, ¿cuál sería tu tema así general para tener ahí en primer plano? Radios comunitarias o la radio comunitaria. Claro, pero ¿era una reflexión de práctica, si mal no recuerdo? Sí, es lo que quiero intentar, sí. O sea que no sirve aquí. Bueno, entonces, el universo de análisis, si es una reflexión de prácticas, sería sobre qué prácticas concretas se va a hacer, en qué radios comunitarias vas a focalizar esta reflexión. Bueno, básicamente en la que estoy yo desde hace más tiempo, que es Radio Estación Sur. Pero podría ser un poquito más, o sea, se podría ampliar un poquito a algunas otras radios comunitarias de la Ciudad de La Plata. Podría ser, no lo sé, depende también un poco de cómo vaya decantándose, ¿no? El relato y el aporte. Bueno, pero supongamos que focalizás en esa radio, que es donde trabajaste y querés analizar. O supongamos que te quedás con esa. Bueno, podemos pensar esa radio como el universo de análisis. Sí. Y dentro de ese universo va a haber un corpus o muestra que se va a construir con un criterio. Por ejemplo, y acá es donde entra el ejercicio de hoy, que es imaginarnos algo, ¿no? No es que yo lo tenga resuelto ni sepa más de lo que estás pensando, pero ¿cuál podría ser el criterio para elegir esa muestra? ¿Qué personas, debe haber un montón de gente que trabajó en estos años con vos en esa reflexión que querés hacer en ese periodo, ¿no? Bueno, uno tiene que hacer un ejercicio de pensar a qué personas o con qué personas se vinculó y quiénes son o de qué manera forman parte de este referente empírico. Bueno, esa va a ser tu muestra. Supongamos que vos, no sé, decís, bueno, trabajé con 4 personas en un programa, quiero también que esté el productor general que tiene su visión sobre las radios comunitarias. En su momento también trabajó esta otra persona que ya no está más, pero cuando yo trabajaba así, bueno, podría ser. Entonces ahí uno hace un mapeo de quiénes podrían ser los casos y en concreto las unidades de observación. Al ser una reflexión de prácticas, está tu propia práctica acá, ¿no? Claro. Pero también el vínculo que tenía esa práctica o vos misma en tu trabajo radial con otras personas que hacían lo mismo u otras funciones. Entonces eso es lo que va a haber que definir. En este caso, tus unidades de observación van a ser otras personas o otras prácticas de esas personas junto con la tuya. Sí. Entonces el ejercicio es ese, bueno, ¿qué periodo voy a analizar? ¿Cuál es el criterio para elegir eso? ¿Y qué personas están involucradas en ese proceso que viví?
¿Lo digo o lo Sí, pienso? sí, sí, si lo tenés, vamos a ir A hablándolo. ver, a las personas más o menos las puedo tener, porque además hay referentes de esa radio, bueno, muy interesante. En este caso es Pablo Antonini, por ejemplo, ¿no? Que es el presidente de Farco en este momento, pero que no lo era cuando yo empecé ahí, y que esta radio empezó a funcionar concretamente, en realidad, en el Centro Cultural Favero, porque no podían seguir pagando el alquiler, básicamente, digamos, ¿no? Entonces, es como que se unen dos centros culturales o dos organizaciones en ese sentido, sin fines de lucro. De cuando empezó a lo que es ahora, pasaron muchas cosas. Entre otras cosas, aquí lo más relevante, creo yo, que pasó es el macrismo, en el sentido de que cambió absolutamente todo lo que venía siendo la radio. Bueno, por ejemplo, la persona que mencionaste que estuvo en ese momento y su nueva función ahora es un caso interesante para pensar sobre todo esa instancia y ese cambio a partir de una política más macro, ¿no? Para mí es súper interesante eso, elegir ese momento. Entonces acá, digo, hay como que pensar en concreto coordenadas. Quizás esta manera es más sencilla. Vos decís, bueno, elijo momentos. Un momento va a ser, no sé, antes que gane el macrismo y el año posterior. En realidad, el momento es cuando sale la ley de medios. Ese es un momentazo para todas las radios comunitarias y, bueno, en general para los medios y servicios audiovisuales, ¿no? ¿Qué pasa cuando se derogan algunos puntos de esa ley de medios, que es cuando viene el macrismo, digamos, y sobre todo se quedan sin financiación? La gran mayoría de los medios comunitarios se quedan sin los FOMECA y todas esas cosas que tenía la ley de medios, que obligaba, digamos, a que dentro de todo lo que era el espectro radiofónico sobre todo, pero bueno, en general audiovisual, tenía que tener un 33% de medios comunitarios. Sí, me acuerdo que el caso ese lo vimos la clase anterior, ¿no? Claro, por eso digo, era un 33% comunitario, un 33% públicos y un 33% privados. Y bueno, al derogarse eso, al cambiarse, porque no se deroga la ley entera, sino que se derogan algunos artículos, pero son artículos fundamentales de la ley, ¿no? Claro, sí, sí. Eso es lo que hablábamos en otra clase. Entonces ahí viene otro momentazo, ¿no? Primero cuando se aprueba la ley, después cuando eso se deroga y viene todo durante 4 años un gobierno que se olvida completamente, no le importa y no cumple ninguna cuestión de las que dice la ley para con los medios de comunicación, sobre todo estos medios, y después, bueno, vuelve otro momento político como el actual, donde tampoco hay ley de medios. Bien, bueno, mira, acá, Marisa, hay un tema que es en realidad una decisión que tomar, ¿no? Si estos 3 momentos a vos te parecen significativos, se puede pensar en un recorte de 3 momentos y plantear justamente estas 3 diferencias o estas 3 instancias, digámoslo así. Pero porque los periodos tienen, en realidad, hay que evitar que sea un periodo extenso para que sea más complejo, digamos, el trabajo, ¿no? Pero bueno, hay que encontrar ahí el criterio para seleccionarlo. Si a vos te parece que esas 3 instancias lo son, bueno, se pueden plantear esas 3 instancias. Ahora, que no termine siendo una reflexión de prácticas de, no sé, 5, 6 años, 7 años, de todo lo que pasó en el medio, porque es un poco inabarcable. No, claro, no. Yo creo que el asunto serían 3 momentos puntuales en donde pasan cosas, se pueden relatar de alguna forma más o menos, no sé, sintética, supongo, pero que sí marcan en
en el quehacer cotidiano de todos estos medios, sobre todo, bueno, y en este concreto, y partiendo de esa experiencia concreta, cómo se adapta o cómo se logra adaptar a una realidad absolutamente hostil, ¿no? En su momento, a una realidad más agradable, ¿no? En el momento anterior, y bueno, y ahora en una expectativa. Tal cual. Genial. Bueno, me parece que va encaminado. Esto, digamos, hay que volcarlo a papel, que describirlo, que es parte del punto 3 del plan de TIF. Así que, pero me parece genial que ya lo vayas dimensionando así, a tomar nota. Digo, el ejercicio de hoy es tratar de resolver, más allá de que es maleable y puede cambiar, el referente empírico. Así que buenísimo. Vamos, ¿quieren pasar a otro caso? ¿Alguien más quiere comentar el suyo? Para clarificarlo mientras lo decimos, quizás ese es el beneficio de exponer el tema también, ¿no? Como que uno lo va pensando mientras lo pone como ejemplo y además podemos ir colaborando también. Profe, Sí. yo, si no hay nadie más. Bueno, estoy bastante atrasada yo porque hoy le iba a comentar al principio, me mudé con todo, a partir de que se levantó el decreto en abril, me tuve que mudar de urgencia, así que me atrasé bastante y quedé media atrasada en la definición del tema y me resultó bastante difícil el ejercicio del otro día en ese mismo sentido. Lo recuerdo, porque ya lo mencioné en alguna otra oportunidad, pero mi tema de trabajo es la adopción y yo quería como deconstruir un poco o tratar de trabajar sobre la familia, sobre el concepto de familia para entendiéndolo como un derecho del niño a tener una familia, ¿no? Verlo más como un derecho de los niños y niñas y no como una opción a la maternidad. Los trabajos que estuve encontrando en los antecedentes tenían que ver con esto, con la legislación, con cómo fue cambiando este concepto, pero son del campo de la sociología o de la psicología, entonces me costaba enmarcarlo, digamos, en el campo de la comunicación. Bien, ¿y qué tipo de tip sería? Digo, como para bajarlo. De investigación. Bueno, ¿y cuál sería el referente empírico haciendo este ejercicio? Digo, ¿cuál es ese existente real que vas a observar? Y te tiro opciones como para también problematizarlo. Ponemos el foco en toda la cuestión legal, ponemos el foco en casos concretos de adopción, ponemos el foco en las instituciones locales, provinciales, nacionales que trabajan la cuestión, ponemos el foco en experiencias de niños, ¿no? Digo, ahí te estoy como haciendo un pantallazo súper general. Bueno, ¿por dónde le entramos? Ponemos el foco en especialistas que puedan opinar sobre esto en discursos mediáticos. Digo, de todos esos posibles referentes empíricos, ¿por dónde crees que se enfocaría tu trabajo? No tiene respuesta ya, pero digo, este es como un momento para pensarlo. Sí, me cuesta pensarlo enmarcado en que sea un trabajo del campo de la comunicación, porque tengo casos concretos y es lo que me motiva un poco a hacer este trabajo, y tengo un pantallazo o una investigación iniciada y dialogué con el juez de familia, así que un poco me baso como en esta premisa para partir de que los chicos más grandes no son adoptados, por esta construcción de familia que se pretende, digamos, o la persona o la mujer o el hombre que busca adoptar, por ahí busca reproducir un modelo de familia más similar al biológico, entonces esto hace que una población de chicos queden afuera,
Y mi trabajo apunta a eso, a poder, el objetivo es ese, a poder lograr esa deconstrucción. Tengo casos concretos, tengo experiencias como para relatar, pero bueno, la cuestión de la minoridad es tan, no sé, Claro. sensible que Mira, no sé cómo trabajarlo. mientras vos contás esto, a mí se me ocurre que quizás, a ver, esto no lo tomes como que tiene que ser así, pero digo, para mí este tipo de temáticas se pueden visibilizar a partir de casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, pensar en un producto comunicacional a través del cual para conocer algunas historias o tocar estas temáticas, problematizar estas temáticas con algunos casos, puede ser un tip. Así como preguntarnos también algo que sea nuestro problema de investigación y que termine siendo una investigación. Digo, mencioné producto porque por ahí vos hablas mucho de visibilizar una temática y un tipo de adopción asociada a una familia donde todos quieren adoptar a bebés, ¿no? Que era un poco lo que habíamos charlado la otra vez. Sí. Entonces ahí hay que pensar, bueno, en cualquiera de las modalidades, sobre qué porción, digamos, de la realidad voy a poner el foco para que sea mi referente empírico y mi insumo para investigar o producir. Bien. Y en este ejemplo, entonces, como para seguir trabajando en lo que vemos hoy, el referente empírico serían estos niños, estas niñas que vamos a mostrar, o... Pueden ser ellos, si es que decidís poner el foco ahí, o pueden ser los profesionales que trabajan en, no sé, desde hogares hasta jueces, no sé. Hay como un mundo enorme. El tema es elegir con un criterio cómo delimitarlo. Claro. Y a partir de eso, cuáles van a ser de ese universo de análisis que se elija las unidades de observación que forman parte de la muestra. Claro. Es decir, la temática es enorme como la estás enunciando. Sí. Ahora, si vos me decís, mira, conozco casos concretos de tal lugar y a tal profesional que trabaja y se especifica, no sé, en un lugar de La Plata. Bueno, quizás por ahí se puede enfocar el tema. Tampoco te doy como mucho el panorama porque es como muy amplio lo que planteaste y desconozco cómo es concretamente la temática ahí, ¿no? De estos casos. Digo, no sé cuáles son los casos que mencionaste. Claro, sí, son personas, son niños que tengo niños que no me gustaría trabajar con ellos, son Sí. personas que yo conozco, allegados. Tengo el caso de una persona que es un adulto y que ha tenido una vida normal, digamos, en los términos que se teme que el niño que es adoptado no sé, tenga una vida como fuera de la normalidad. Entonces tengo como ese ejemplo y también tengo una psicóloga, pero ella ya es muy mayor, que además de ser una profesional que investiga en el área, es una madre que tiene 5 niños, la mitad adoptivos y la mitad biológicos. Entonces también da su testimonio desde ahí. Entonces tengo como todo eso para trabajar. Bueno, a ver, todo puede ser una conjunción o se pueden elegir casos puntuales. Mirá, te doy un ejemplo. No sé quién será esta profesional, pero quizás hacer una producción o una investigación sobre su trayectoria para con la temática, tanto en su profesión como en su práctica familiar, es un TIF. Bien, claro. ¿Entendés? O sea, puede ser algo muy puntual o abrirlo a algo más general. Claro. Bien. Bueno, Bueno, tengo que seguir. sí, sigámoslo pensando, pero un poco volviendo a lo que comentabas al comienzo y más allá de la mudanza, estaría bueno ahora sí enfocarte en estas definiciones, ¿no? Porque este es el momento como que va tomando forma el plan de TIF. Sí. Perfecto. Bueno, pasemos a otro caso. ¿Quién quiere contarnos?
Yo no tengo problema, profe. Micaela, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, hagamos el ejercicio de pensar el referente empírico. Sí, ahí tengo que decir el tema, ¿no? Claro. Sería gordo odio en la vida cotidiana. Bueno, eso se podría estudiar en todo el mundo. Ahora, ¿cómo encontramos las coordenadas para elegir el referente empírico? Lo ubicamos en un tiempo y espacio y con este ejercicio de delimitación, ¿cómo podríamos empezar? ¿Qué estarías pensando en relación a eso? Había pensado tipo recortarlo en la plata y para empezar a buscar gente y más acceso a tipo, personas para después ir encontrando quién hacer la entrevista, me armé una página en Instagram sobre gordo odio, y ahí tenía pensado como ir haciendo cosas como para que la gente ya se vaya acercando y ahí recortar, pero todavía no tengo definido bien un rango de edad y eso. Ok, ¿y qué armaste un perfil en Instagram? Claro, tengo una cuenta que se llama Crónicas Gordas, donde voy escribiendo. El ruido que escuchan es mi perro que quiere entrar a la pieza. No hay problema. Y o sea, he ido poniendo como media testimonios de entrevistas que yo ya tengo de trabajos que hice en la facu. Y o sea, lo busco un poco como para acercarme al tema y más al espacio de lo que es la gordofobia y todo eso. Y nada, quiero que me sirva como herramienta para hacer un recorte o conseguir gente. No sé si me explico. Está perfecto. Eh, Acá justo estoy buscando y puse seguir para conocer un poco más lo que estás describiendo. Gracias. Y me parece que está buenísimo la iniciativa esta para a partir de ahí hacer un análisis. Sí. Bueno, digamos, ahí hay que llegar digo, la muestra o el corpus puede estar construido a partir de algunos ejemplos de este mismo grupo, o eso se puede combinar con una búsqueda externa que puede ser, no sé, profesionales que hablen de la cuestión, alguna organización sobre la temática. O sea, uno como que puede elegir diversas cosas, pero lo que tiene que hacer es como bajarlo en concreto, ¿no? Sí. Que este es el momento, digamos, para hacerlo. Está bien. O sea, igual, si yo tengo que definir en el plan de TIF, que creo que tengo que hacer, la elaboración en la que yo elijo, ¿cómo hago ahí para delimitar si no tengo bien delimitado? Te Bueno, es diría que en que realidad, perdón, perdón. adelante, No, sí, sí. te diría que estás delimitándolo incluso ahora en este momento de este primer acercamiento con el grupo, con la página de Instagram que creaste. No es lo mismo, por ejemplo, buscar individuos e individuas por fuera de agrupaciones que estén dispuestas a contarte su historia personal de vida y si cómo atravesaron o cómo vivieron el gordo odio a lo largo de su vida, que ir directamente a agrupaciones y hacer una investigación en torno a una agrupación y qué líneas tiene esa agrupación. Eso por un lado, y después también podés ir haciendo un recorte en torno a edades, como por ejemplo juventudes, pero también en qué edades, qué foco harías vos a la hora de indagar sobre esas historias de vida. No es lo mismo hablar sobre gordobodio en la adolescencia, que es un periodo más formativo, en el periodo de la juventud o de épocas de secundaria, que es como un periodo más formativo, que hablar de gordobodio en tiempos de vida adulta. Eso también puede ser algo que vos puedas ir como tu interés puede ir por un lado o por otro, o podés incluso ver. Me gustaría, tipo gordodio en la infancia, creo que es también un ámbito, como un lugar fundamental para analizar, pero creo que ya
analizando en una edad tipo adulta, no sé, a partir de los 22, no sé si es adulto, pero sí creo que 22 para arriba, creo que también ahí puedo analizar la infancia, porque es algo que queda como marcado. Claro, sí, son, digamos, relatos juveniles, pero que hablan también de su trayectoria. Claro. Claro. Y no necesariamente entonces tenés que entrevistar a jóvenes, sino también puedes entrevistar a personas que tengan hoy por hoy 20, 22 años y te hablen de esos momentos, me parece. No sé, por ahí lo estoy fijando, Marcos. Claro, está No, bien. es que también alguien de 22 años es re joven, digamos. Bueno, estoy hablando de en cuanto a como infancia, adolescencia, es como... Claro, por eso, no, pero me parece que el mejor relato es de alguien que hable de su propia experiencia en la infancia, pero Claro, como que en el algo momento que que lo puede hablar, quizás, ¿no? Me parece que está bastante orientado. Habría que ver qué pasa con este grupo y quizás ese puede ser eh, tu universo de análisis y después ahí elegir algunas historias para la muestra, ¿no? sí. Lo que yo decía hoy es que esto puede después complementarse con, no sé, de repente alguna otra entrevista con algún profesional, digo, algo que vos consideres que pueda aportar, también puede ser parte de la muestra por fuera del grupo, pero en principio me parece que está buenísima la idea del grupo para esto. Buenísimo. Sí, profesional yo creo que al menos, no sé si nutricionista o algo de eso bueno, que tenga un poco más de empatía. Y después también algo por psicología, de psicólogo, algo de eso. Pero bueno, voy a ir viéndolo más adelante, creo. Va, más adelante no, pero por ahora. Por ahora tengo esto. Está bien. Bueno, en principio es interesante esto que se definió y bueno, lo que se vaya sumando se irá sumando. Genial. Igual una última cosa que te digo es que por ahí podría ser interesante pensar en la cuestión juvenil, ¿no? Digo, si ves que los casos son de adolescentes o veintipico y casi todos los que participan en el grupo terminan contando casos a esa edad o de su niñez y demás, digo, ahí uno podría hablar de un estudio enmarcado en juventud. Después eso te da un montón de herramientas teóricas para pensar también esas trayectorias, ¿no? Sí. Bueno, genial. Vayamos avanzando por ahí. ¿Pasamos a otro caso? ¿Hay alguien ahí todavía o se fueron todos a dormir? Fiesta? Yo voy, profe. Ah, ok. Ok. Recordanos tu tema. Yo estaba pensando en encararlo por el lado de cómo se vinculan y cómo entienden algunas cosas como por ejemplo la intimidad, los jóvenes a partir del uso de las redes sociales. Yo estaba como terminando de definir el tema este por ahí de a quién enfocarlo bien, porque lo voy a hacer con una compañera que está en otra comisión. Y ella vive en la costa. Y yo lo iba a hacer en La Plata en un principio, como enfocado en La Plata. Pero ella está en la costa y como que también sus trabajos por ahí más de campo que quisiera hacer los iba a hacer allá. Nos parecía que Buenos Aires era mucho, abarcar Buenos Aires, entonces todavía no teníamos como definido qué recorte hacer. Sabemos que es adolescentes y jóvenes más que nada, quienes usen más las plataformas, más las redes sociales o quienes las tengan, como esa gente que tiene más cancha en redes sociales, pero todavía no sabíamos como geográficamente a dónde recortar. Claro, pero ¿qué es lo que van a analizar? El análisis todavía no tenemos definido completamente porque nos pasó que con el fichaje se nos agrandó un montón para los lados que queríamos rumbear.
porque en un principio iba a ser un análisis más de las aplicaciones del estilo Tinder, Badoo y demás, pero después se nos fue agrandando como la gama de opciones cuando empezamos a leer y leímos otros TIFs que habían ya hablado de eso. Y se nos empezó como se nos empezaron a aparecer un montón de otras posibilidades para encarar, como esto, por ejemplo, de la intimidad y cómo concebían los jóvenes la intimidad a partir del uso de las redes sociales. O esta idea también que yo había puesto en el fichaje de lo público y lo privado, o más para el lado de, en términos de Bauman con la teoría de la modernidad líquida y todo esto, se nos empezó a agrandar un montón y era como, bueno, teníamos que definir el recorte, ella cursa el jueves y entregaba el fichaje, entonces a partir de como lo que charlemos en las dos comisiones íbamos a intentar de acotar ahí. Ok, digamos, aparece como el interés, la temática y con lo del fichaje, todo esto, estos insumos nuevos, pero si tuviésemos que pensar en el referente empírico, es decir, en eso real que van a estudiar, Sí. ¿quiénes serían o con qué criterios se elegirían? No digo que tengas la respuesta ahora, porque además es grupal también, con lo cual después hay que dialogarlo con tu compañera, bien digo, pero ese es el ejercicio, digamos. ¿Cuál es ese referente real, ¿no? ¿Cuáles van a ser los casos que van a elegir? Y yo creo que en principio van a ser jóvenes, seguramente más de 18. No sé si va a ser la brecha 18, 30 años, si menos. No nos queríamos ir a adultos, porque, por ejemplo, uno de los TIF era bastante amplia la gama, como que analizaba desde los 18 en adelante y había hecho entrevistas a gente de 60, más grande. Nosotros queríamos acotarnos bien a jóvenes adultos. Así que estimo que seguramente sea ahí y teníamos todavía la duda de dónde, si de La Plata, si de Buenos Aires, si dónde nos vamos a enfocar por esto de que no estamos juntas. Claro. Bueno, ahí hay varias cosas para pensar, sobre todo cómo va a ser la dinámica de trabajo, si lo van a hacer juntas, porque más adelante hay una parte del plan que tiene que ver con eso, ¿no? Si uno hace un TIF compartido, hay que poner, aunque sea alguna línea en el plan de cuál va a ser la división de tareas o cómo se va a pensar ese trabajo conjunto. Y creo que acá también un poco de eso aparece, ¿no? Digo, la manera por ahí de, no sé, quizás se resuelve de manera virtual y se eligen virtualmente casos, pero puede haber una combinación del lugar donde vive tu compañera y la ciudad de La Plata, si es que estás en La Plata, y hablar de esos dos lugares o de algo más general, pero hay que elegir un criterio para explicarlo, ¿no? O sea, Bien. que ese es como el ejercicio. No es sencillo, pero bueno, es como el momento para detenerse en esto. Bien, perfecto, sí. Entonces, bueno, nada, tendría que charlar con ella entonces esto, para definirlo. Claro, sí, empezar a verlo, empezar a ver cuáles pueden ser las unidades de observación y, bueno, tener en cuenta estas definiciones que hoy charlamos. Ok. ¿Y en qué comisión está tu compañera? En la de los jueves. Ok, bueno. ¿La cátedra o es la otra? ¿Te acordás el docente? No. Ah, bueno. No, para estar al tanto de que trabajan en el mismo plan. Pues, es medio difícil, porque cada cursada tiene su dinámica, digamos, ¿no? Creo que Claro. los jueves está Fernando o está Silvina. Alguna de las dos tiene que ser. Ahí le pregunto, a ver. Está bien. Y después... Bueno, vamos a, si les parece bien, vamos a pasar al otro texto que tenemos para hoy, que es otro punto importante del plan. Digo,
lo de referente empírico es el momento para detenerse a pensar eso una semana. Concretamente, con qué materiales, con qué personas, con qué parte de la realidad me voy a involucrar. Porque hasta ahora venía siendo grande o parece como algo muy extenso, pero en realidad tenemos que acotar, ¿no? Pero no tiene que ser arbitrario, hay un criterio que construir ahí. Bueno, de eso eh, hablamos y eso es lo que hay que empezar a trabajar. Y el texto de justificación eh, indica que para pensar la justificación del proyecto hay que realizar un ejercicio proyectivo, es decir, en el punto de justificación uno tiene que indicar qué aportes va a hacer el trabajo que se está prometiendo. Es decir, hacer un ejercicio proyectivo a futuro, imaginarse el trabajo terminado y ver cuáles fueron sus aportes. Entonces, la pregunta es, ¿para qué realizamos este TIF? ¿No? Este es el momento en el que hay que definir para qué hacemos el TIF. Pensar qué proporciona el trabajo de campo, en el trabajo al campo de la comunicación y el periodismo, cuál es la relevancia temática, cómo adquiere utilidad y qué aporta en aspectos teóricos, metodológicos, etc. Y hay tres momentos. Por un lado está la justificación personal, la justificación epistemológico-temática o temática epistemológica y la justificación social. En la personal, que muchas veces se pasa, digamos, un poco inadvertido, nos vamos a detener en tres momentos: el perfil formativo, el de la profesión y la trama vincular. Y acá el texto de Lucas es muy claro, ¿no? El perfil formativo tiene que ver con que una vez que termine el TIF, probablemente uno se haya convertido en un especialista en esa temática o conozca mucho sobre ese tema y decida de repente habilitar una nueva etapa de su formación y ese tema se puede profundizar en, por ejemplo, un posgrado y demás. Digo, esta es una dimensión que puede ser parte de la justificación, ¿no? También, si me interesa el tema que voy a realizar, porque estoy pensando que puede ser una proyección de mi profesión. Supongamos que estoy haciendo un producto en determinado formato y que ese formato es en el que me estoy especificando para después dedicarme a eso. Entonces acá el ejercicio de mirar proyectivamente permite pensar la tesis quizás como una bisagra para el futuro profesional. Es decir, ubicarse en estas dimensiones y ver, una vez finalizado el TIF, qué hay de todo esto, ¿no? También habla de la trama vincular y acá es donde uno puede pensar potencialidades del trabajo en equipo y ver con qué personas se va a involucrar para hacer el TIF y si después con esas personas se pueden construir aprendizajes no solo colectivos, sino quizás futuros trabajos, etc. La justificación temática epistemológica tiene que ver justamente con la temática específica que se eligió y cuáles son los aportes que pueden relacionarse con la originalidad del TIF. Es decir, este TIF que se suma a una temática que ya otras personas investigaron, bueno, ¿qué aporte novedoso va a tener? Si va a tener algunas miradas teóricas que estoy pensando que me parecen que son una novedad. Bueno, en fin, ¿qué aporte pienso que va a agregar? Por supuesto que es de manera proyectiva y que en el medio pueden cambiar un montón de cosas, pero sí tengo que pensar qué tiene de distintivo mi TIF, pensando en la concreción del mismo, ¿no? Y después en la justificación social, vuelve la idea esta que hablamos en algún momento de, bueno, el TIF no está aislado no solo de mi carrera, sino del contexto en el que estamos llevándolo a cabo, en la universidad, en la facultad, en el contexto con el que dialoga, ¿no? Con, no sé, con las comunidades que dialogo, con quienes forman parte de
del trabajo, ¿no? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta porque una vez terminado hay otra etapa que es la de divulgación, que es importante también. Una vez terminado este trabajo, no solo va a dialogar con la institución donde me voy a recibir y con los colectivos que formaron parte, sino que también tiene una etapa posterior que es la de divulgación. Entonces esa es una dimensión en justificación social que también forma parte de este momento. Es decir, la justificación es un proceso reflexivo que puntualiza en sustentar con argumentos firmes la realización de la tesis y nos orienta sobre la utilidad y relevancia. Si se dan cuenta de todo lo que venimos viendo hasta ahora, este es el único momento en el que pensamos el TIF terminado, porque hasta ahora estamos pensando, bueno, con quiénes vamos a trabajar, cuál es nuestro tema, el objetivo, ¿no? Ahora en breve lo veremos, pero acá es, bueno, ¿para qué lo hago? ¿No? Y entran todas estas variables que mencionamos. ¿Hay alguna duda o pregunta sobre esto? ¿O algo que estén pensando que pueda sumar? Voy a dejar de compartir. Están como muy callados y calladas hoy. Hace frío igual, así que entendemos. Es como Yo la estoy un primera poco semana. disperso, lo tengo que admitir. Vieron que no me salían las palabras, pero no sé. Es que es Es que como la primera madrugué. semana de fresco que tenemos, entonces entendemos que es como la transición, ¿no? Hasta que nos acostumbremos al otoño, invierno, tranqui, o sea, nada. Yo también estoy como ahí pensando, tendré que aportar a lo que está diciendo Marcos, pero no se me ocurre nada para aportar. Así que confesiones de un adscripto. Sí, no, yo hoy madrugué, estoy como regulando, Lo que pero sí bueno, les quiero decir es esto, que por ahí, creo que esto también un poco lo menciona Marcos, en la justificación es como una promesa a futuro de lo que podría llegar a implicar la realización del TIF. Y aunque están estas como tres vertientes, y lo ideal es que figuren las tres, no es extraño tampoco que predomine una por encima de la otra. Esto un poco lo hablábamos al principio del cuatrimestre cuando decíamos, bueno, en definitiva, todas las cosas que uno espera de un TIF o que las expectativas que deposita un TIF en un TIF, y alguno de ustedes directamente puede decirnos, mira, yo quiero trabajar en una especialización en comunicación política y el TIF es como un paso previo a eso. Entonces ahí claramente, o sea, predomina una justificación personal del lado del perfil académico que uno está queriendo construir. Lo ideal sería que figuren las tres, pero siempre predomina una o dos. sí, o a veces también predomina una, como decía Lean, y bueno, y definir en concreto eso ya justifica ese trabajo, ¿no? Más allá de que uno después piense el vínculo con la sociedad, el vínculo con la teoría. Digo, si hay una impronta personal muy fuerte, bueno, en primera instancia describo eso y ya eso es un buen argumento, digamos, para justificar el TIF. Pero el momento es esto, pensar, esto que estoy queriendo hacer. Bueno, una vez terminado, ¿qué significa? ¿Qué significó? Bueno, ese es el ejercicio proyectivo, ¿no? Esto es más como para después pensarlo. Ahora, el referente empírico sí es para traerlo a estos encuentros y a este momento, porque bueno, en concreto tenemos que delimitarlo y avanzar en lo que viene, ¿no? Bien, bueno. Quería decirles también
algo acerca de el proceso del cuatrimestre. Yo no sé si se dan cuenta, pero ya estamos ahí por la mitad. Y es como que ahora, semana a semana, se va a ir sumando un tema. Esto que trabajamos hoy, referente empírico, que va en el punto 3, justificación, que es otro punto del plan. Ahora en breve veremos objetivos, que es un punto muy fuerte en el plan, ¿no? Así como fue pensar el tema, bueno, poner y escribir en concreto los objetivos siempre es un trabajo importante. Entonces, son como Difícil. momentos Además, difíciles. Y creo son que lo momentos que más se reescribe en el plan de TIF es eso, los objetivos. Sí, y es como que va tomando forma el plan, ¿no? O sea, esto que decíamos al comienzo de, bueno, clase a clase se van a ir sumando ideas. Bueno, en concreto ahora ya se están sumando, y el ejercicio es poder escribir todo lo que va pasando. Porque por eso esto de tomar nota y todo lo que vamos charlando, que esto sea un insumo, porque después, digo, cuando uno está solo, que tiene que escribir algo, todo lo que pasó acá se puede usar como insumo a partir quizás de notas que se tomaron en clase. Entonces eso siempre es un material interesante. Y, y una cosa que vamos a hacer ahora, terminado este encuentro, es la carpeta que tenemos como tema va a tener un nuevo título que va a ser Plan de TIF. Y en ese archivo se van a empezar a poner todos los puntos del plan. Es decir, vamos a tener visible siempre el mismo archivo, pero en vez de llamarse tema, ya va a empezar a tener los puntos del plan y va a ser ese el material sobre el que vamos a trabajar. Bien, dudas, preguntas, cosas que parece que no tienen nada que ver, pero que ahora están pensando, porque a veces tiene que ver, ¿viste? A uno le parece que no, pero esto me parece que nada que ver, mejor no lo digo, y después sí, tenía que ver y era re importante que lo digas. Pero yo tengo una pregunta. Sí, Perdón que no puedo prender la cámara. no hay problema. Porque quería empezar a leer sobre mi tema y todo eso, pero no sé por dónde arrancar. O sea, veo que hay muchos libros sobre el tema, pero no sé bien por dónde, si por algo más general, si por los cuerpos, la diversidad corporal, y no sé bien, capaz que vos me podías orientar o algo. Como consejo, por ahí te sirve volver sobre los fichajes que ya hiciste y ver en esos trabajos la bibliografía que utilizaron para ir buscando sobre eso, qué libros citaron, para hacer como el recorrido inverso de los conceptos que utilizaron. Eso te puede servir mucho y te puede ir abriendo otros espacios otras instancias de búsqueda. Está bien. De todos modos, acá es donde en cada uno de estos temas nosotros pensamos o fuimos a leer cosas nuevas, porque esto también ocurre, digamos, a partir, por ejemplo, de la primera clase donde planteaste tu tema, nos quedamos como medio enganchados y fuimos a buscar bibliografía. Es lo que decíamos el otro día, nosotros les vamos a sugerir algunas lecturas y eso. Bueno, en tu caso, nos pusimos a buscar, le pedimos a un colega de otra comisión, entonces te vamos a mandar unos artículos. Que eso no obtura que vos sigas buscando por tu lado, porque justamente ese es el ejercicio, ¿no? Digo, uno siempre estar atento a producciones nuevas, leer la bibliografía de lo que ya encontró, que es lo que te decía Lean, pero también hay algunas lecturas que pueden ser muy importantes que, bueno, te vamos a sugerir. Por supuesto, pues vos haces tu camino con eso, ¿no? Ah, está bien, joya. No, porque hay temas como, o sea, hay libros y eso que no son tan académicos, entonces no sabía por dónde, entonces no quería como o ir comprando o, no sé, sacando fotocopia de todo, porque capaz que hay mejor empezar por otra cosa, pero de una. Y sí, inevitablemente como el tema del gordodio, la gordofobia es un tema que por suerte está teniendo bastante producción a comparación de años de otras épocas. Inevitablemente vas a tener que invertir, sí, en un par de libros, porque no vas a encontrar no hay bibliografía, porque es muy reciente.
Y aparte siempre está bueno saber lo que se está produciendo ahora, ¿no? Por más que esté genial leer autores de hace 10, 15 años, como para recuperar esa tradición, se están produciendo cosas ahora y bueno, es también como una inversión capital a futuro como material de referencia. Después vos podés fotocopiar y compartir eso y seguir la tradición del PDF. Sí. No, encima hay autoras que no son de acá y hay libros que ni puedo llegar a conseguirlos. Pero bueno, voy a ver qué hay. Sí, pero yo creo que es muy importante a veces ver la bibliografía de los artículos que encontramos sobre la temática, porque ahí nos da una pauta de que son materiales académicos también, ¿no? Que no significa que, no sé, un libro de una periodista que habla sobre el tema y cuenta algo sin tanto análisis académico no te sirva, no, por ahí sí, pero a nivel de discusión teórica quizás no. Entonces ahí es donde revisar la bibliografía de los artículos te hace como conectar con otros, que quizás son más, digamos, viejos, pero no por eso menos importantes, ¿no? Quizás fueron los primeros que referenciaron la temática llamada de esa manera. Pero bueno, es un poco el camino, revisar cuáles son los antecedentes. Perfecto. Gracias, profe. Y gracias, Jan. Bien, ¿algo más para contar? ¿Qué están pensando? ¿Algún cambio brusco de lo que venían pensando? ¿O algún avance que hayan considerado importante y todavía no lo sabemos? No, a mí un poquito me hacía ruido el tema del referente empírico, porque Marcos creo que había sido vos, que cuando mandé el tema, la primera hoja, me habías creo que escrito que un posible avance sería empezar con la delimitación del referente empírico, y en ese proceso empecé como a intentar ver cómo podría llegar a establecer uno, obviamente sin saber lo que vimos hoy, entonces como que venía con ese proceso arrastrándolo, y nada, un poquito me costaba eso, pero nada, con el tema como que venía en esas idas y vueltas. Está bien. ¿Y en qué referente empírico avanzaste? Claro, yo al situarme en marchas, lo que había pensado, no sé si realmente está bien, perdón, es el gato. No pasa nada. Había pensado al ser marchas, los discursos, o sea, como yo analizo el discurso de los civiles que asisten a las marchas que no tienen un cargo público ni anhelan a tenerlo, digamos, como gente, como basándose en la idea de que la clase media a partir del cacerolazo construye una identidad negativa y no de construcción, sino de destrucción, de así, como centrarme en la persona el ciudadano de a pie que está indignado y va y se queja, y no quizás en un político que va y tiene un discurso más de campaña o intenta captar votos. Entonces yo había intentado ver ese tipo de discursos en las marchas con esos referentes en particular. Reitero, no sé si está bien delimitado o algo, pero era como que lo que había pensado para analizar. Claro, sí, está bien, pero habría que pensar quiénes son, ¿no? Esas unidades de observación o por dónde, porque se me ocurre que más allá de lo proyectivo del trabajo, una opción es, bueno, ir a esas marchas y contactar personas. Ahora, en este momento, ¿cómo lo podemos pensar? ¿No? Claro, yo había pensado en hemerotecas, archivos de televisión en la Biblioteca del Congreso de la Nación, o no sé Claro. cuánto te quedará ahí, pero como yo un par de veces fui a hacer trabajos ahí, vi que había, no sé cuánto es la capacidad de uno de ver archivos, pero sobre todo en la televisión, que no vi tanto. Pero esa herramienta había pensado. Claro. Claro, entonces ahí tu referente empírico no pasaría necesariamente por las personas en sí, sino que estaríamos hablando de que tu referente empírico sería material de archivo para reconstruir esas marchas. Ok, perfecto. También estaba pensando lo mismo que Marcos. Si vas hablando de Uy, justo se te cortó, Lean. a ver, pensando Ahí. bueno, conoce gente que va a las marchas, No, justo se te cortó de nuevo, perdón. Yo siempre te doy las malas noticias. no Pero importa. sí, Claro, igual sí, se material de entendió la archivo, distinción. tal cual.
Perfecto. No, claro, por eso. El ejemplo de hoy del referente empírico no son solo personas, es genial, porque en tu caso probablemente sea material de archivo y también hasta discursos, ¿no? Claro. Depende, pero aún así, esa selección de esos materiales es una construcción tuya. Entonces hay que ver por ahí por dónde encararlo. Además, también se me ocurre que, no sé qué tipo de marchas estás pensando, si hay como algo acotado en el tiempo, si todas vinculadas con la pandemia o no, desconozco. Yo Entonces había ahí, puesto un poco algo extenso, porque era 2012, 2020. Pasa que todos los trabajos que vi que trataban como un periodo de tiempo muy largo, dije como que no quería cortarlo en relación a todo lo que había leído antes, pero no sé si es demasiado, me parece que es demasiado. 8 años. Es un poco mucho. sí, por eso ahí estoy revisando y justo en ese periodo te puse, faltaría formular la pregunta eje como problema de investigación para Claro. saber el periodo, porque claro, sí, es... Sí, sí. Pero bueno, nada, es como para ir empezando a pensar ahora e ir definiéndolo, no lo tenemos que tener resuelto, pero en concreto hay que pensar en algo, digamos, acotado. Perfecto. Bien. ¿Alguien más quiere contar algo? ¿Pensar su referente empírico? Bien, bueno, si no llegamos hasta acá en el encuentro de hoy. Esta semana, además de pensar el referente empírico y estas cosas que van surgiendo, también vayan haciendo una especie de autoevaluación de cómo, no de si están siendo buenos estudiantes. No nos interesa eso, porque de algún modo lo percibimos, no pasa por ahí. Sino en cómo están, en qué tipo de compromiso individual tienen para cada uno de los proyectos, ¿no? Si están viendo que, no sé, al comienzo le dedicaron mucho tiempo y ahora más, o al revés, tratar como de compensar eso y ver cómo sigue. Esto es importante porque uno se va como autorregulando en el tiempo y en la energía, ¿no? Me parece que puede ser una semana también para pensar en eso y de repente si hay que volver sobre alguna clase grabada, están los links o nos piden. Si hay alguna duda concreta o algo que está ahí medio trabando, nos pueden mandar un mail y a partir de eso se genera una charla. Estén como atentos a eso, a cómo va el proceso de cada uno. No si están, digo, no en relación a nosotros como docentes o como espacios, sino a ustedes con el mismo plan, ¿no? Con el mismo plan de trabajo. Bien. Bueno, Lean, dejamos acá. ¿Algo más para comentar? No, solamente que sean honestos en esa autoevaluación que hagan con ustedes mismos, porque es un buen ensayo también para lo que es hacer el TIF, que es un proceso en el cual la energía y los tiempos se los ponen ustedes también. Es como algo que después cuando se van a dar cuenta que no hay un docente diciéndoles, bueno, en junio es el parcial y después viene el final, es muy autónomo en ese sentido y bueno, vale la pena también reconocer cuando no hay ganas y qué tantas ganas hay en todo caso. Sí. Y después veremos también, para terminar, que más adelante también vamos a hablar de que si es un trabajo de individual o de a dos, no son solo ustedes quienes están involucrados, sino que también hay que negociar, entre comillas, o plantear una manera de trabajo con quien dirija, con quien asesore, con estas figuras que van a acompañar. Para lo cual, este tipo de autoevaluación también es importante porque si uno establece un tipo de trabajo, un tipo de entregas y eso se dilata o va generando como ruido en ese equipo. Entonces está bueno tenerlo claro de entrada, ¿no? Más allá de las contingencias de la vida y que después pueda pasar algo y uno se retrasa o su director dice, mira, no sé, me pasó tal cosa, no te puedo leer, escribime en 2 semanas. Digo, esas cosas pueden pasar, pero este ejercicio de autoevaluación que les proponemos esta semana está bueno para
hacer también más adelante esa mirada un poco más proyectiva. Pero bueno, ya iremos a eso y también a casos así más concretos de personas que hicieron el TIF y tuvieron dificultades. Digo, hay como varias cosas que vienen que van a servir también para insumo en los procesos. Bien, bueno. Disculpen la dispersión hoy, estuve como... O por lo menos yo me siento así, quizás estuvo todo bien, pero bueno, internamente hoy estoy como con poca energía. Bueno, que tengan buena semana y cualquier cosa nos van diciendo. Bueno. Gracias. Nos vemos. Dale, profe, gracias. Hasta Hasta luego. Adiós.